compañera nos deja las sillas hacia abajo, precisamente para tener este episodio de regular incluso a las sillas. No, es simplemente una referencia al mal momento que acabo de vivir con mi primer invitado, el señor doctor Ramiro Román. Y bueno, vamos adelante. Me he puesto a pensar esta mañana, comparativamente con lo que está ocurriendo en los informes de Contraloría General del Estado, lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, lamentablemente con el presupuesto, por ejemplo, del municipio de Quito o de la prefectura de Pichincha. Los otros señores candidatos a la alcaldía en otras urbes, en otras ciudades, en realidad conocerán el monto de presupuesto que pueden destinar al desarrollo, a la infraestructura de su comunidad, de su aparato municipal que van a orientarlo, a dirigirlo, o simple y llanamente, como ocurre con el presupuesto general del Estado, ninguno de los candidatos se ha puesto de acuerdo. Por ejemplo, en las deudas del gobierno. La deuda, dicen unos, llega al 55% del Producto Interno Bruto. Y eso no es así. La mayor parte de los señores que se aproximan a gobernar nuestro país debe ser entendido de otra manera. Hay que incluir deudas, bonos de corto plazo, y ahí por ejemplo, la deuda nacional comprometida. La deuda nacional comprometida supera el 70% del Producto Interno Bruto. En Chile, para que ustedes tengan una idea, andan muy angustiados porque su deuda total respecto al Producto Interno Bruto está en el orden del 25%. Y nosotros, señor ministro Richard Espinosa, Richard Martínez, no se haga problema con esta cuantía. Usted deja prácticamente vendido 3 veces más. O sea, ya comprometido, quiero decir, con vendido. 3 veces más. Necesitamos el 70% de todo el dinero que pueda recoger el erario nacional, queda comprometido en deudas. Queda comprometidos, obviamente, en salarios, en obras comprometidas. Y apenas será el 30%, el 25%, y eso en el mejor de los casos, con los cuales un nuevo gobierno puede patrocinar. En la campaña se verá, pues, ¿no?, un paquete de acciones impresionantes, lo que está ocurriendo con los señores candidatos a alcaldes. En la ciudad de Quito nadie sabe cuál es el margen del presupuesto municipal, que debe ser gigantesco, pero que llegará al 10%, al 15%, al 25%. Llegará para ser utilizado en las obras del Cabildo, esos porcentajes sustanciales que se requiere para la demanda de obras y para el bien intencionado programa de acción que cada uno anda predicando en todos los barrios de la ciudad sin tener los elementos de juicio
ni las cuantías adecuadas de cuánto en realidad queda en poder del nuevo alcalde de Quito, del nuevo prefecto de Pichincha. Este es un elemento que he traído a manera de reflexión a todos los candidatos para que exijan a las autoridades actuales, que exijan al prefecto, que lo hagan firmar si es que quieren, que exijan al actual alcalde, que lo hagan firmar si es que desean, porque están en obligación de remitirle a conocimiento público a la ciudadanía ecuatoriana que residimos en estos territorios municipales y de gobierno provincial para conocer la verdad de lo que dejan y comparar con las exigencias o intenciones apenas de los gobiernos y de los candidatos que quieren comprometer enormes sumas de dinero y andan alabándose con planes de acción que cuando se les pregunte ¿y con qué plata van a hacer? ¿Qué es lo que vamos nosotros a intentar? Buscar justificaciones y buscar explicaciones, conocimiento cuantitativo de los candidatos, para que ustedes vean quiénes realmente les están comprometiendo realidades y otros que están optando por el camino de la demagogia. Yo tengo datos de la última proforma presupuestaria elaborada para el año 2019 en lo nacional, y tengo también datos muy importantes que los someteré a conocimiento y a reflexión de la gente para que comprendan y conozcan la realidad en que queda el municipio de Quito, que es lo más dramático, y también la prefectura no se quedará atrás, pero ya andan que anuncian de todo un poco. ¿Y con qué plata? Al mismo candidato Federico Pérez conviene preguntarle, ¿no? Él es un hombre más serio, entiendo que tiene mayores posibilidades de un éxito electoral, pero hay otros candidatos también que pueden sorprenderles con votaciones y con apoyos sociales muy importantes. Mil perdones por haber usado este tiempo, pero esta es la principal interrogante que tenemos este momento. Señoras y señores, mis invitados, el doctor Gustavo Medina y el doctor Ramiro Román, pues hay la posibilidad, no la posibilidad, sino que ya las autoridades correspondientes han mencionado que si la Florida, el estado norteamericano de la Florida, donde han residido los hermanos Isaías en los últimos años, supera sus anchas, diríamos, ¿no? Ejercitando lo que siempre ellos han ejercitado, negocios polarizados aquí y allá y en otras latitudes. Ahora, eso entre los potentados está de moda y es un ejercicio casi normal. Pero lo que quiero hacer entender es que los hermanos Isaías, que fueron detenidos en Miami, los dos millonarios, dice un titular del New York Times, no me estoy inventando. ¿Quiénes son los hermanos Isaías? Dice el principal periódico del estado neoyorquino. ¿Quiénes son los hermanos Isaías? Los dos millonarios ecuatorianos que fueron detenidos en Miami. Si quieren recibir las noticias y reportajes del New York Times en español, nos advierten a todos, nada más que tenemos que suscribirnos, y sería bueno hacerlo entre todas las élites, por lo menos intelectuales o profesionales de nuestro país, para estar al tanto de muchísimas cosas que aquí vienen a mentir las actuales autoridades. La prensa norteamericana no se queda en silencio, difunde, y ese es el fuerte que tiene el sistema capitalista, el sistema liberal. Dos millonarios de Ecuador que son fugitivos de la justicia de ese país fueron arrestados por las autoridades migratorias estadounidenses
el pasado miércoles en la ciudad de Miami. Se llaman Roberto y William Isaías, de 74 y 75 años, que fueron llevados el miércoles a un centro de detención donde los inmigrantes indocumentados esperan ser deportados. Esto informó el día viernes pasado la Agencia Federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las familias de ambos hombres, las familias de ambos ciudadanos, donaron cientos de miles de dólares a las campañas políticas en Estados Unidos. ¿Ustedes conocían aquello? Las familias de los Isaías han donado cientos de miles de dólares a las campañas políticas en Estados Unidos mientras luchaban para permanecer en ese país. No quedó claro de inmediato qué fue lo que obligó a las autoridades, efectivamente, a realizar los arrestos, pero los comunicados del ICE indicaban que los hermanos estaban presentes de manera legal en la Unión Americana. Los hermanos Isaías son dos banqueros, según el New York Times, porque estoy leyendo una crónica ampliada del New York Times, no me estoy inventando, no es una crónica elaborada con mala hazaña acá en el país. No. Son contenidos que estoy leyendo del periódico neoyorquino. Los hermanos Isaías son dos banqueros que fueron repudiados en Ecuador por haber incrementado su riqueza a fines de los años 90. Justo cuando su banco colapsó, con lo que desaparecieron los ahorros de decenas de miles de sus clientes, y una corte ecuatoriana los condenó por malversación en el 2012. Fueron sentenciados en ausencia porque casi una década antes se mudaron al sur de la Florida. Los hermanos han negado con vehemencia las acusaciones de que saquearon el banco y dijeron que el gobierno ecuatoriano politizó el caso y que les han incautado injustamente sus bienes y todavía tienen pleitos con las cortes para intentar recuperar sus propiedades en Ecuador. Esta es una panorámica del New York Times. Ecuador ha calculado que los hermanos le han costado al país $400 millones. Mis invitados en el estudio, el doctor Medina y el doctor Ramiro Román, coinciden con esta cuantificación que acabo de mencionar y que pertenece a la redacción del New York Times, importante rotativo de la metrópoli norteamericana. Le pregunto en primer lugar y en orden de llegada al doctor Ramiro Román. Preferiría que sea bienvenidos a mi profesor de la Universidad Central, el doctor Gustavo Medina, y siempre por su edad. ¿Qué tal alumno? Con todo el respeto. ¿Qué tal alumno era? Bueno, no quisiera hablar de eso. Bueno, ahí le damos. Sobrevivo, parece. Don distinguido alumno. A ver, doctor Ramiro. Bien. Bueno, buenos días, Gonzalo. Buenos Para días, mí es doctor. un gusto inmenso estar con el doctor Gustavo Medina. Realmente un saludo a todos, a todos los radioescuchas. Bien, mi punto de vista realmente es de que en el momento que pasó lo de los bancos en el Ecuador, que fue una de las crisis realmente, yo creo, sociales, que hicieron incluso posiciones de migrar tantos ecuatorianos. En ese entonces nos parecíamos mucho a Venezuela, pues. Los ecuatorianos salíamos porque el dinero que se había depositado en los bancos, incluido en el Filambanco, realmente lo único que hicieron es que como 3 millones de ecuatorianos estén en el mundo. Y eso realmente es una situación muy crítica. Una parte es esa. La segunda, ¿qué sucede? Porque nosotros no teníamos realmente un código penal que vaya directamente a hablar de personas jurídicas, un código penal que no tenía tampoco ninguna tipificación en derecho penal económico mayormente, y por consiguiente
tuvieron que buscar algunos delitos que iban a ser interrelacionados en esa parte. Yo, y gracias, mi estimado Gonzalo, en una intervención anterior que tuve aquí, dije que incluso hasta ahora no tenemos la legislación para poder hacer una sanción a privados, a una cantidad de empresas y además a todo lo que significa ampliación del peculado, de los comisos respectivos, y que la legislatura realmente y el colegislador, que es el presidente de la República, están muy venidos a menos en esa parte. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Estados Unidos, mucha de la gente que se ha ido de aquí, en ese entonces banqueros o gente que se había establecido en Ecuador, que se habían llevado ingentes cantidades de dinero, bueno, yo digo ingentes, miles de millones de dólares, realmente terminaban justamente de inversionistas en Estados Unidos. Vemos después... Perdone, doctor, ¿le anunció alguien a estos grupos económicos seguramente que saquen el dinero porque se venía una hecatombe en contra de ellos? Entre los indelicados se pusieron de acuerdo y enviaron sus montos, pero cuantiosos de dinero al exterior. Ya venían preparándose. De los Isaías, por ejemplo, se sabía años antes de que esta gente ya tenía ubicada bien sus factorías fundamentales de rescate de dinero y de buenos negocios, importantes negocios en Estados Unidos. Se sabía. Sí, por supuesto. Pero hay una cosa que es muy importante. Aquí realmente, aparte de legislación, nosotros tenemos algo que los ecuatorianos a veces no entendemos o no podemos entender por algo que es muy concreto. Hay gente que no vive en el Ecuador. Hay gente que se va fuera del país, se lleva los recursos y por obvias razones no necesita vivir en nuestro país. ¿Pero? Mire, los señores Isaías, de lo que dice la prensa, por ejemplo, en el periódico El Comercio he leído, dice que han vivido como 20 años en Estados Unidos. Yo siempre pregunto, ¿qué pasó en 20 años? ¿Qué pasó con la justicia ecuatoriana en 20 años? ¿Qué pasó con la interrelación en 20 años? ¿Y por qué no regresaron al país extraditados? Si nosotros tenemos toda una capacidad de hacer extradición y serán ecuatorianos. Pero en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es de que hay gente que, si usted ve dónde aterrizan los aviones y aterrizan en Quito, usted ve la zona de Cumbayá, de Tumbaco, de las mejores zonas donde están viviendo o tienen algún inmueble donde llegan o tienen sus familias, y eso pasa en San Borondón, en Guayaquil. Hay gente que aterriza en el aeropuerto de Guayaquil y pasan el puente a San Borondón. Se acaba el tema. Ahora hicieron otro más, además, para pasar más rápido. Entonces, esa es la verdad. Yo creo que los ecuatorianos a veces... Una protección del Estado, ¿no? Claro, nosotros pasamos todo el día trabajando, buscando el pan para nuestros hijos y que se eduquen de la mejor manera. Pero el problema es de que hay gente que vive otro mundo. Que vive otro mundo, no solamente en bancos, no solamente en funciones. Hay mucha gente que ve ahora, y eso hay que hacer una conciencia los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos una cantidad de candidatos y vemos que la ciencia política es para servir a los demás. Sigan, hagan política, nadie les quita ese derecho. Pero el problema es que cuando han llegado al poder, lo único que han hecho es enriquecerse. Y ya vemos tantos perseguidos ahora también, y se van fugados antes de que se les acabe de hacer los procesos, y ni siquiera las indagaciones bien hechas. Entonces, hay un sistema... Ya trasladan a sus familias al exterior. Por supuesto, y sus activos están ya todos preparados. Y todo se hace con dinero, pues. Claro. El dinero es una situación muy rápida. Además, la tecnología permite tantos efectos como que usted aplasta, ahora no necesita ni siquiera digitar, o sea, escribir con los dedos, como hacían antes. Claro. Pero solo aplastando en un celular un dispositivo tal o cual que usted tiene instalado, puede hacer transferencias y se acaba el problema. Entonces, la tecnología también ha ayudado a ese tipo de cosas, pero la tecnología debe ayudar también a la investigación y a todo lo que significa que es ilegal, ilícito, o sea, las prácticas captado. No se quedan, quiere decirnos usted,
Y yo le consulto a su compañero de tertulia esta mañana. Doctor Medina, las prácticas que han utilizado los hermanos Isaías no se han quedado solamente en los Isaías. Hay verdaderas nuevas generaciones que no se hacen sentir, pero que han ejercitado negocios, especialmente en la temporalidad del presidente Correa, o de esa invasión de actualmente nuevos ricos, que se tomaron los poderes públicos, las mejores empresas del Estado o los directorios para la compra y adquisición de activos, pero significativos, de tamaños impresionantemente grandes, porque les coincidió un boom petrolero por ambos polos del tiempo. Uno de comienzo que duró bastante tiempo y en el que optaron incluso por endeudarse, no solo gastarse el producto del boom petrolero, sino que adicionalmente un paralelismo de endeudamiento de veras impresionante. ¿Y esta plata dónde está?, nos preguntamos. Pensamos que están enterrados debajo de la tierra en una mala noche por cualquiera de los montes aledaños a la ciudad de Quito o en provincia, o pensamos que ese dinero le llevaron en valijas, les dieron llevando en valijas, cuando la situación debe ser de otro tinte, de otras características, digamos. ¿Usted ha meditado en esto, doctor? Porque nunca vamos a poder recobrar un solo centavo de tanta ratería, precisamente porque la tecnología, los mecanismos y prácticas financieras ecuatorianas y extranjeras lo han permitido. Doctor Gustavo Medina, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un placer compartir esta tribuna de la democracia con mi distinguido amigo, colega y distinguido estudiante también de la Universidad Central, Ramiro. En lo que hace a su pregunta o a su inquietud. Lamentablemente, en la parte negativa de la actividad política está el mal uso de los recursos públicos que han determinado la presencia de nuevos ricos. Parecería que antes que el afán democrático de participar en la vida del país, lo que mueven a las candidaturas es la posibilidad de llegar a optar una posición para cambiar su estatus. Y cuando digo su estatus, no me estoy refiriendo solamente al nivel de consideración social, sino sobre todo a los recursos que se pueden obtener por esa vía. Siempre en el país ha habido corrupción, pero creo que el nivel de esta negativa autoridad no ha cobrado el grado que hemos presenciado, con la circunstancia de que se aprovechó la bonanza petrolera para proyectar un liderazgo político. Hubo una tarea de verdadero despilfarro de los recursos públicos. La obra pública no se hizo con una planificación seria, con contratos que sean la consecuencia de procesos licitatorios, y ni se ejecutaron esos contratos con el debido cuidado para preservar el interés público. Y naturalmente hoy hablamos de los nuevos ricos
que todavía naturalmente no han sido descubiertos. Lo que se ha hecho hasta este momento como consecuencia de esta actividad investigadora es ciertos análisis y ciertos descubrimientos que, a mi juicio, no son todos los que debieron hacerse en este lapso. Ojalá de aquí en adelante esta tarea investigativa se incremente para que la gran cirugía contra la corrupción no sea una cosa simplemente de exposición lírica, sino una realidad. Doctor Medina, que usted conozca, a pesar de un habeas corpus, para ir al grano, ¿no es cierto? A pesar de un habeas corpus, los Isaías serían arrestados si retornan al país, y le han preguntado al mismísimo, incluso presidente de la República. Claro, no ha dicho yo he ordenado, no llega a decir todavía, pese a que está en obligación de hacerlo, para crear una suerte de experiencia para tanto y tanto delincuente de corbata que ha perjudicado al erario nacional en términos y cuantías que ya quieren hacernos olvidar, ¿no? Entonces, vamos por partes. ¿Cómo usted entiende que, no obstante estar en prevención a un habeas corpus, los hermanos Isaías son detenidos en Brasil? ¿Acusados de qué? Si hacemos un recorrido de lo que ha acontecido en los últimos días, sería bastante bueno para la población que nos está escuchando, doctor Medina. Según reportan varios medios de comunicación, y así lo ha confirmado su abogado defensor, que es Jorge Zavala Egas, la detención se dio para una investigación de rutina sobre un tema de índole migratorio. En este momento se encuentran a la espera de una audiencia. En el escrito se detalla que ambos están a la espera de una audiencia en ese país. Zavala indica, o sea, su defensor, que desde el año 2000 los hermanos Isaías residen en Estados Unidos. Fugaron a Estados Unidos, debería decir, pues no. Pero bueno, residen. Fueron acusados en Ecuador por el presunto delito de peculado. Después de tanta persecución, esperamos que este tema no sea utilizado por ninguna mente perversa que sueña con nuestra destrucción, dice el documento en su parte final. Esto es importante. El abogado de los ex dueños de Filambanco, Jorge Zavala Egas, señala que la legislación migratoria del gobierno de Donald Trump dispone que para mantener el estatus de residente con visa de trabajo se deben analizar ciertos requisitos, entre ellos la situación judicial de los beneficiarios en sus países de origen. Se ha ocupado por alerta, por sugerencia de nuestros fiscales que se han turnado a lo largo de estos años, se han preocupado. Muchos nos engañaron, ¿no? Viajaron, usaron dineros de la gente, se pasearon bonito en la Florida, hechos los que les buscan, ¿no? Y ellos salían en línea directa y con imágenes a sus respectivos medios de comunicación declarando cosas a su estilo. Y ahora, ¿cómo pueden disimular esto? Vamos al grano, digamos, de cuál es la situación judicial, porque Estados Unidos también, cuando le van a depositar la plata allá, les dan un tratamiento a los sinvergüenzas, unos tratamientos que el señor embajador me debe estar oyendo, si es que tengo la suerte y la fortuna. El señor embajador debe saber que los que invierten en los Estados Unidos casi que están salvados. Inversionistas. Saludamos estas cosas que me parece muy bueno para la población, que hemos tenido como experiencias. Y este caso de los Isaías, ¿cómo le profundizamos a este momento? Desde términos judiciales. El tema
de debate en este momento es el novísimo concepto de habeas corpus preventivo, resuelto por una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. A mí me parece que es una incoherencia conceptual hablar de habeas corpus preventivo, porque el habeas corpus, desde su nacimiento, con motivo de la Carta Magna Inglesa, año 1715, si la memoria no me es infiel, insurgencia contra el rey Juan sin tierra. Sí. El habeas corpus se concibió como una garantía para recuperar la libertad de una persona que había sido privada de ella arbitrariamente, ilegalmente, ilegítimamente. Esta conceptuación ha sido constante en nuestras constituciones y es en esencia también en la vigente Constitución. Si usted lee, Gonzalo, el artículo 89 de la Constitución de la República, con algún aditamento relativo a la preservación de la vida y de la integridad personal, es esta concepción la prevaleciente. Usted que tiene una voz melodiosa y melodiosa y cantarina, le ruego. El artículo 89 dice: la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, esto ahí ya viene ya el el procedimiento, que es un procedimiento procedimiento muy rápido, muy sumario. Pero La concepción, le hagamos oír a la ciudadanía la concepción, usando su palabra, que tiene el procurador judicial de los hermanos William y Roberto Isaías, el señor doctor Jorge Zavala Egas, que presenta esta acción habeas corpus preventivo. Usted dice, este señor se inventa, nos da esa impresión, porque no puede haber un habeas corpus preventivo, pero él lo utiliza este momento. Concretando que la sentencia penal dictada contra los Isaías no es definitiva, como efectivamente no lo es, porque está pendiente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y que en consecuencia esa sentencia, para ser ejecutada, debe hacérselo en base al principio de proporcionalidad, de razonabilidad, que no sacrifique derechos más allá de los necesarios. Mi pretensión es que la presidenta de la Corte dictamina que no procede la extradición porque no hay causa probable que se haya cometido un delito que a su vez, como dice el convenio de extradición, sea delito en los Estados Unidos. ¿Qué le parece a usted, doctor Medina, y qué le parece a usted, doctor Román? No hay delito. Es lo que reclaman. Primero, aquello de que la sentencia penal recaída hace muchos años no es definitiva. Hasta donde llegan mis conocimientos, y espero que en esto comparta Ramiro, una acción extraordinaria de protección no es, nos han repetido, una cuarta instancia. Es un procedimiento constitucional que no suspende la ejecución de la sentencia, ni en lo civil ni en lo penal. Segundo,
Cuando hablamos del principio de proporcionalidad, ese principio de proporcionalidad tiene que estar presente al momento de expedir el fallo correspondiente. El juez o tribunal debe aplicar este principio de proporcionalidad. Y tercero, cuando un juez o tribunal expide una sentencia condenatoria respecto de una persona que ha fugado del país, es su obligación legal pedirle al presidente de la Corte Nacional de Justicia que tramite la extradición de esa persona. ¿Quién debía haberlo debía haber hecho exigido, no invocado, exigido? El juez que dictó la sentencia penal contra los señores Isaías. ¿Recuerdan ustedes el nombre, doctor Román? Eso sí, ya me es... Bueno. Le dio amnesia. Voy a dar primero mi punto de vista, mi criterio. Yo respeto el criterio de todos. Respeto el criterio de mi maestro, Gustavo Medina, y respeto el criterio del profesor Zavala Egas. Bien, mi punto de vista es este. En el algo de derechos humanos, en los estándares internacionales, tenemos varios tipos de habeas corpus. Y dentro de eso sí se habla de habeas corpus preventivo. El planteamiento de habeas corpus preventivo está dado justamente en el estándar internacional. Y dentro de eso, por obvias razones, tengo entendido que están aplicando aquella posición, porque ha habido criterios incluso de la Corte Interamericana que han manifestado. ¿La aplicación es correcta para el caso de Mire, los Isaías? Lo preventivo es cuando no está presente la persona. Ejemplo, en Ecuador, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa. Bueno, concretamente Carlos después ya salió del tema, terminó preso, vino a ver a su mamá, etc. Pero en el juicio se presentó habeas corpus, que incluso se lo ganó, que después fue revocado en forma media singular en la Corte, pero se presentó justamente un habeas corpus preventivo en el caso de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Claro, uno de los abogados fue quien les habla, Julio Zarango, con Ramiro García. En todo caso, la parte fundamental es de que se planteó el preventivo porque no estaban presentes. Pero aquí en el Ecuador. Por supuesto, en el Ecuador. En el Ecuador. Y está haciendo lo mismo, tengo entendido, el doctor Zavala en Ecuador, en una corte de Guayas, y en esa parte, por obvias razones, sin cuerpo, está aquí. ¿Por qué? Porque el habeas corpus como esencia, al comienzo, aparece estableciendo que tenía que ser cuerpo presente. Lo teníamos en el tiempo de los Alfaro y todo, y se hacía habeas corpus con cuerpos presentes cuando estaban presos. Pero acá estaban prófugos, habían sido perseguidos, estaban en Sarayaku, y claro, no podían estar presentes. Entonces, quien planteó fueron los familiares, o también podíamos hacer hasta los mismos abogados para recurrir de una situación. Pero bien, vamos adelante. La segunda parte realmente lo que tiene que ver, y que esto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gustavo Medina, es de que se habla de que por parte del doctor Zavala dice, por cuanto no existe una condena judicial definitiva. Quiero dejar claro una cosa. Hoy de mañana venía escuchando justamente a quien leer muy bien las noticias en esta emisora. Verónica Rosell. Gracias, por supuesto. Doña Verónica hace un énfasis en la consulta que hacen a los actuales ministros de la Corte Constitucional, que dicen que hay como 5,000 y pico de causas represadas en la Corte y que 3,000 y pico de causas que están para calificación justamente deben tener mucho cuidado, porque en la acción de este amparo judicial que plantea el doctor Jorge Zavala realmente no cumplen los requisitos, porque la Corte Constitucional se tiene que dedicar a otras cosas. No es la cuarta instancia. En eso hay una confusión, pues. Aquí se está estableciendo, por obvias razones, como que fuera un recurso más de la tercera, sería de la casación. ¿Y cuál es la cuarta instancia? Porque hablan también del Consejo de Participación Ciudadana como quinta. No, lo que pasa es que aquí se habla de beneficio y cómo se quiere hablar. Claro. Yo quiero dejar claro una cosa. Primero, ese recurso tiene que presentarlo cuando está ejecutoriada la sentencia. Y eso me imagino que hicieron. Entonces, para mí una contradicción directa. No sé realmente en esa parte qué es lo que pasa, pero sí
creo que sí había ejecutoria de la sentencia de casación. Debieron haber aceptado en la Corte Nacional Claro. un recurso que vaya No, es la a sala solucionar el tema. especializada de lo penal de la Corte Provincial del Guayas, que falló a favor de los hermanos Roberto y William mediante providencia emitida el 21 de febrero, aceptando el habeas corpus preventivo solicitado por su procurador judicial Jorge Zavala Egas. Él es el que obviamente... Pero ahí hay discusión. Yo creo que hay que Si tenemos bien que la hacer una instancia discusión. penal, tal vez esto Sí. sea para discutir, si bien la instancia penal en la que se sentenció a los ex dueños de Filambaco está concluida, esta no es definitiva, explicó el abogado, quien añadió que su intención es que la Corte Nacional de Justicia dicte que no procede la extradición. Dicte que no procede la extradición. Ese es el objetivo estratégico del procurador. Claro. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó por su parte, para ir resumiendo este asunto en beneficio de nuestra audiencia, que tras la detención de los ciudadanos en Estados Unidos a Ecuador ha cumplido con el pedido de las autoridades norteamericanas de migración y ha emitido los pasaportes provisionales con miras a una eventual deportación. Sobre todo, sobre los dos ciudadanos, existe el pedido de extradición de la justicia ecuatoriana y pesa una sentencia de 8 años por el delito de peculado bancario, a lo cual ya le sentenciaron. Tiene que cumplir. Por lo tanto, a su llegada al país van a ser arrestados. La opinión de ustedes es, aparte de arrestarlos, tienen que hacerles cumplir los 8 años, seguramente faltan 7 años y más. No sé si hay algún castigo adicional en términos de tiempo de prisión. Creo que no debe existir aquello, sino que no creo que estuvieron, sino, doctor Medina, nunca o unos pocos meses. ¿Cómo podríamos inventariar el cumplimiento de la sentencia? 8 años. ¿Y cómo es que se fugaron? ¿Antes o después? Háganos memoria si son tan amables. ¿Antes o después de este acto que motivó la salida intempestiva de los hermanos Isaías? Si fue antes, entonces, ¿cómo es que les condenaron en solitario los señores jueces? Porque es imprescriptible y es sin presencia de las personas. Pues, o sea, en ese entonces y toda la vida el peculado en el Ecuador ha sido así. Pero no quiero quitarle la palabra al doctor Gustavo. Era comenzando con usted. Solamente hago esa observación. A ver, maestro Medina. Hay una sentencia condenatoria a 8 años de privación de la libertad, expedida por la Corte Nacional, en un recurso de casación que se ha interpuesto dentro del proceso penal. Esa sentencia tiene que cumplirse. Si es que los señores Isaías, al menos yo no recuerdo, han estado detenidos en relación con este asunto, ese tiempo tendrá que imputarse o contarse en este lapso. Aparte, naturalmente, de que con el transcurso de tiempo podrían acogerse a algunos otros beneficios. Pero el caso es de que en este momento estamos en un conflicto entre una decisión de un tribunal medio de nuestra estructura judicial frente a una sentencia que está en firme, expedida por el máximo Tribunal de Justicia ordinario de nuestro país. Y entonces, ¿cuál tiene que ejecutarse? Máximo. Me parece que tiene que cumplirse la sentencia y tiene que cumplirse naturalmente lo dispuesto en el trámite de extradición.
que en este caso se ha dado al interior del país y que naturalmente el presidente o presidenta, el presidente me parece, de la Corte Nacional debió haber solicitado a la Cancillería de la República y a los órganos competentes del exterior para que se haga efectiva la extradición. Vale indicar, los señores Isaías hasta este momento están detenidos en los Estados Unidos, no en el Ecuador. Están detenidos por orden de una autoridad de los Estados Unidos, no del Ecuador. Se dijo y se sigue manifestando que están privados de su libertad por asuntos migratorios. Así es. Que ya mismo iban a recobrar la libertad, pero parecería que no son estos motivos estrictamente migratorios los que determinan la prolongación en la privación de la libertad, sino a lo mejor el cumplimiento del proceso de extradición que está solicitado por el Ecuador de conformidad con la ley de extradición ecuatoriana y del convenio de extradición entre Estados Unidos y Ecuador, que por lo que recuerdo es muy antiguo, de la época de García Moreno, 1872. Luego, en 1941, administración de Arroyo Alfaro, se hizo una ampliación y ahí hay una amplia gama de delitos que son susceptibles de la extradición. Pienso que ese acuerdo o ese convenio bilateral se estaría poniendo en práctica en este momento. De modo que me parece a mí bastante extraño que se solicite que haya una orden de que no opere la extradición. Este famoso habeas corpus. En virtud de este famoso habeas corpus, que vale que señale frente a la inquietud de Ramiro, se lo fundamenta hasta donde llega mi conocimiento, precisamente en el artículo 89 de la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Garantías Constitucionales, es decir, en la legislación nacional. No, por lo que conozco, no se invoca la legislación ni los precedentes jurisprudenciales internacionales. Hasta ahí llega mi conocimiento. Muy bueno. Y mi extrañeza, naturalmente, de este conflicto que va a producirse, como se anuncia, si es que llegan los señores Isaías a territorio ecuatoriano, traídos ya por el Ministerio del Interior, que es el órgano público llamado a cumplir esa orden. Y en el momento en que se lleguen a territorio ecuatoriano, la autoridad va a tener que decidir o cumplir la disposición de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia, o cumplir este pronunciamiento de este órgano intermedio de la función judicial. La explicación para el uso de esta herramienta que formuló en las últimas horas el doctor Jorge Zavala Egas, procurador o defensor, más bien dicho, ambas cosas están bien utilizadas, procurador y defensor de los hermanos Isaías, decía que se utiliza esta alternativa del habeas corpus porque es legal, es constitucional y es adecuado, una herramienta adecuada para poder defender. Exactamente. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero perdón Gonzalo, yo quisiera ampliar un tanto más. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, estamos dentro de un país democrático y tenemos que plantear las cosas, pero quiero dejar claro que el país no puede quedar burlado. No puede quedar burlado la justicia del país. Y no puede quedar burlado todos los ecuatorianos en el sentido de que no se haga recuperación de dinero de ninguna naturaleza. Estamos hablando de corrupción. En ese entonces, por obvias razones, no teníamos muchos tipos penales. Y eso, y había dado, hay una cantidad de cosas que están pareciéndose ahora. El doctor Jorge Egas ahora está defendiendo también a Topic. Yo decía, no hay tipo penal.
Claro, como no hay tipo penal, el señor Topi no lo topamos, pues. Entonces, el efecto culposo de que me di cuenta que en una cuenta no había habido depósitos, realmente es un asunto de una posición de delito culposo, y claro, dentro del delito culposo tenemos que seguir haciendo una cantidad de cosas. Entonces nos estamos basando en que no hay tipos penales, en que no me deben hacer tal cosa, y que en forma concreta, ¿por qué tienen, si el habeas corpus es constitucional, tenemos que irnos a la Constitución, y dicen que se tiene que basar justamente en que no pueden ser detenidos? Si hay una sentencia, tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse, punto. Es la primera cosa. Si hicieron el recurso con la resolución ejecutoriada, tiene que ejecutarse la resolución, pues. La sentencia de la Corte, si era casación, tenía que bajar enviar el original a la Corte Constitucional para el recurso respectivo, pero las copias certificadas siguen su trámite a los inferiores. ¿Y a los inferiores quién es? El tribunal o a quien le haya tocado sentenciar, en ese caso a la Corte Suprema. ¿Y qué institucionalidad jurídica debe exigir el cumplimiento cronológico y lógico que usted esté exigiendo, doctor Román? Mire, lo que pasa es que nosotros en el Ecuador estamos totalmente quedados en legislación. Yo creo que hasta por interés de protección a los corruptos, a los banqueros. Perdóname que hable así. O sea, sí. Yo debemos creo que inventar otras. uno que algo entiende de derecho penal se enerva cuando estas posiciones realmente se ven, porque no tenemos tipos penales, no se crean o se hacen a medias, o se quitan un término, o se ponen verbos rectores diferentes. Entonces hay impunidad total. Yo creo que si hablamos de derechos humanos y hablamos de delitos contra la administración pública, tenemos que hacer cumplir las leyes. Esto es para un titular gigante, ¿no? Lo que acaba de mencionar Ramiro Román. Realmente creo sinceramente, no que me pongo indignado, ni mucho menos. Yo que soy un abogado litigante, pero siempre creo que dentro de esta exposición tiene que el Estado ecuatoriano hacer cumplir y respaldarnos a todos y la Fiscalía pronunciarse. Son más de 400 millones de dólares. No podemos quedar en la impunidad de las cosas. La cuantía no es así. Y que un habeas corpus de los jueces que yo creo que van a tener que ser juzgados. Sí. Desde mi punto de vista no se puede encontrar ley expresa, pues. No me van a venir a decir que no pueden ejecutar una sentencia. Y que no vengan a decir que en el aeropuerto no les pueden decir nada a los señores Isaías o a las personas que los traen, como el señor Poli y a tantos otros, que hasta ahora porque la condena sin pena los tenemos fuera del país. Entonces, hay cosas que tenemos que crear precedente, tal vez en la prevención general positiva. En la ha llegado la hora. ¿Usted le diría esto a los directores o a las autoridades que están manejando las tres instancias? Ha llegado la hora que este ejemplo tiene que ser inauguró una suerte de impotencia judicial del Ecuador con esta fuga, ¿no es cierto? Por supuesto. Así fue. Y todo el mundo ahora fuga. Se cumpla a cabalidad. Tiene que hacérselo, perdón, Gonzalo, y solamente para terminar. No, ya terminamos. Creo sinceramente que, con el respeto de que se defienda a los señores, que se defienda el señor Topic también, si la Fiscalía no tiene la capacidad suficiente de enfrentar los procesos penales, y segundo, no tenemos todos los auxiliares de la justicia con la policía judicial y todos los que tienen que hacer cumplir las órdenes de los jueces. Porque aquí lo que está pasando es de que se nos están llevando todo el dinero, resulta que se declaran prófugos, nos hacen hasta cadenas afuera. Señores Isaías no eran excepción, tenían canales y por obvias razones en sus canales parecían y planteaban sus puntos de vista, pues. Ahora creo sinceramente que es medio parecido. Ahora tienen redes sociales. El señor Poli también nos está escribiendo en Twitter diciendo, vean, ustedes se han equivocado y vean, les envío también algunos otros informecitos para que se enteren. La maleta no era de color negro, dice. Entonces, es que los ecuatorianos no podemos ser, que nos vean la cara de bobos. Sí. Vea, créeme, Gonzalo, quiero ser en eso muy directo. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser firmes a nuestras posiciones. Y si las autoridades actúan bien, tienen que respaldárselas. Gracias, y el señor Ramiro. presidente tiene que hacer eso porque es el que nos representa a todos, pues. Gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias, Gustavito. Señoras y señores, en breves instantes, mis siguientes invitados los tengo ya muy junto a mí. Voy a dar paso a unos comerciales si son tan amables. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero